A veces solo descubrimos lo que es realmente familia cuando vemos lo que no es. Así me sentí aquella tarde, cuando vi a mi Carmela tirada en el sofá, respirando con dificultad, mientras mi único hijo presumía fotos en una carne asada en casa de su suegro rico. Me llamo Héctor Ramírez Gutiérrez. Tengo 72 años y fui conductor de camión durante más de 4 décadas. Hoy vivo en Cuernavaca, en las afueras de la Ciudad de México. Soy de esos tercos que cree que la familia es lo más importante de la vida, que un hijo es sangre de nuestra sangre y que debemos hacer todo por ellos hasta el último suspiro. Al menos eso pensaba hasta hace unos meses, antes de descubrir que no siempre quien más amamos merece todo ese amor. Antes de seguir con mi historia, quería pedirles un favor. Si les está gustando esta historia, den like y suscríbanse al canal. Dejen en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es cuando están viendo. Todos los días hay una historia nueva aquí en este canal, Voz de los Abuelos. Me hace muy feliz saber que hay gente de todo México escuchándome contar mis vivencias. Miren, la vida de camionero no es fácil. Pasé más tiempo en la carretera que dentro de mi propia casa. Mientras otros padres veían a sus hijos crecer día tras día, yo veía a mi Miguel Ángel de mes en mes, a veces incluso más. Cada despedida era un nudo en el pecho. Papá vuelve pronto, le decía sabiendo que pronto significaba semanas lejos, pero era la única manera de dar una vida digna a mi familia. Mi muchacho creció teniendo todo lo que yo no tuve. Estudios en escuela privada, ropa de marca, juguetes caros. Mi Carmela, pobrecita, se quedó con la parte más difícil, criar al niño casi sola, mientras yo recorría México de norte a sur. Ahorré cada centavo que pude durante todos esos años. Ni recuerdo las veces que dormí en el camión para no gastar en hotel, que comí tortas de jamón para poder mandar más dinero a casa. Todo porque quería que mi hijo tuviera la oportunidad de ser alguien en la vida, de no tener que pasar por el sacrificio que yo pasé. Y fue así que logré juntar un dinerito, comprar una casa buena aquí en Cuernavaca y todavía ayudar a Miguel Ángel a comenzar su vida. Pero ¿saben cuando sienten que algo anda mal? Aunque no puedan señalar qué. Pues así, en los últimos años, mi Carmela andaba más callada, más triste. Las visitas de Miguel Ángel, que ya eran pocas, se volvieron aún más raras. Él siempre tenía una excusa. Mucho trabajo, compromisos con la familia de su esposa, viajes. Yo me tragaba todo callado, al fin y al cabo, hijo criado, trabajo doblado, como decía mi difunta madre. Pero algo me decía que la historia no terminaba ahí. Solo no imaginaba que lo descubriría de la peor forma posible. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Qué descubrí aquella tarde que cambió mi vida para siempre? Pues ahora les cuento. Nací en Taxco, Guerrero, en una época en que la vida en el campo era solo dureza y esperanza. Mis padres eran campesinos, gente sencilla que apenas sabía firmar su nombre, pero que me enseñó el valor del trabajo honesto y de la palabra dada. Vivíamos en una casita de adobe, de esas con piso de tierra y techo de palma. Nuestra riqueza era lo que la tierra nos daba: maíz, frijol, chile y las frutas que recogíamos en el patio. Comencé a trabajar a los 9 años, ayudando a mi padre en la milpa. Me levantaba antes del amanecer y solo paraba cuando la noche ya había caído. Escuela, eso era lujo. Estudié solo hasta 4º año de primaria, en una escuelita rural a 5 kilómetros de casa, a la que iba a pie, bajo el sol y la lluvia. Pero incluso con poca educación, mi padre siempre decía: Héctor, sé honesto y trabajador, que el resto la vida enseña. Y así fue como, a los 17 años, dejé mi tierra para probar suerte en la capital. Fui con la cara y el valor cargando un morralito de ropa y las bendiciones de mi madre. En la Ciudad de México hice de todo un poco. Fui ayudante de albañil, barrendero, vendedor de paletas, cuidador de coches, hasta que logré sacar mi licencia de conducir y me convertí en ayudante de camionero. Fue ahí donde encontré mi verdadera vocación. A los 20 y tantos años ya conducía mi propio camión, financiado a pagar durante años, pero era mi gana-pan. Recorría México de punta a punta, transportando de todo: maíz, muebles, electrodomésticos. Conocí cada bache de carretera de este país. Vi el sol salir en los 4 puntos cardinales,
Era una vida dura, pero libre. Solo yo, el camión y la carretera. Fue en una gasolinera en Toluca donde conocí a mi Carmela. Ella trabajaba en la cafetería, una muchacha bonita, de mirada dulce y sonrisa tímida. Bastó un intercambio de miradas para saber que había encontrado a la mujer de mi vida. Me quedé inventando excusas para parar en esa gasolinera cada vez que pasaba por ahí. Después de 3 meses de plática tomé valor y le pedí que fuera mi novia. Ella aceptó con una condición: que le llamara todas las noches estuviera donde estuviera. Nos casamos después de 1 año de noviazgo. Una ceremonia sencilla, solo con los parientes más cercanos. Montamos nuestro primer hogar en un cuartito rentado en la periferia de la Ciudad de México. Era pequeño, pero para nosotros parecía un palacio. Carmela consiguió trabajo como costurera en una fábrica de ropa mientras yo seguía en la carretera. La nostalgia era grande, pero nos arreglábamos como podíamos. 2 años después, llegó la noticia que cambió nuestras vidas. Carmela estaba embarazada. Cuando me lo contó por teléfono, yo estaba en Monterrey. Dejé la carga con otro conductor y volví corriendo a casa. Necesitaba abrazar a mi mujer, sentir esa vida que crecía dentro de ella. Fue el día más feliz de mi vida. Miguel Ángel nació en una madrugada lluviosa de abril. Por suerte yo estaba en casa. Vi a mi niño nacer tan pequeño y frágil, pero con un llanto fuerte que resonó por todo el hospital. Cuando lo tomé en brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Este niño tendrá todo lo que yo no tuve. Va a estudiar, va a ser licenciado, va a tener una vida buena sin necesidad de matarse, trabajando como yo lo hice. Y fue por esa promesa que redoblé mi esfuerzo. Tomé más fletes, dormía menos, trabajaba más. Carmela dejó el empleo para cuidar al niño. Ahorramos cada centavo para darle lo mejor. Nos mudamos a una casa mejor cuando Miguel Ángel tenía 5 años. No era gran cosa, pero ya tenía un cuartito solo para él, con un escritorio donde podía hacer las tareas de la escuela. Lo inscribimos en la mejor escuela que nuestras condiciones permitían. Cada mes era un sacrificio para pagar la colegiatura, pero valía la pena. Mi niño era inteligente, sacaba buenas notas, los maestros solo lo elogiaban. Yo casi no veía su crecimiento, siempre en la carretera, pero cada vez que volvía a casa, notaba cómo estaba más alto, más listo, diciendo palabras nuevas que ni yo conocía. Los fines de semana que yo estaba en casa, me empeñaba en llevar al niño a pasear, al zoológico, al parque, al cine. Quería compensar mi ausencia, mostrar que aunque estuviera lejos, él siempre estaba en mi pensamiento. Le compraba regalos siempre que podía, traía recuerdos de las ciudades por donde pasaba. Tal vez lo consentí demasiado. Tal vez le faltaron unos jalones de orejas. Hoy, mirando atrás, pienso que pudo haber sido eso. Cuando Miguel Ángel entró en la adolescencia, comenzaron los problemas. Quería ropa de marca, tenis caros, videojuegos del último modelo, cosas que los amigos de la escuela tenían y él también quería tener. Carmela y yo nos doblábamos para atender sus peticiones. Trabajaba más horas, aceptaba fletes más largos, todo para ver a mi hijo feliz. Fue en esa época que comencé a poner dinero en una cuenta de ahorro a mi nombre, pero pensando en el futuro de Miguel. Era mi sudor, mi sacrificio guardado para cuando él fuera a la universidad, comprara su primer coche o, quién sabe, montara su propio negocio. Cada mes religiosamente depositaba una parte de mis ganancias en esa cuenta. A veces era poco, a veces era casi nada, pero fui juntando. Cuando mi hijo se graduó de la preparatoria, hicimos una bonita fiesta. Invitamos a toda la familia, a los amigos de la escuela. Fue un momento de enorme orgullo. Él había sido aceptado en una universidad privada para estudiar administración de empresas. El primero de la familia en entrar a una universidad. Yo, que apenas terminé la primaria, iba a tener un hijo licenciado. No cabía en mí de felicidad. Fue ahí que nuestra vida comenzó a cambiar. La universidad era cara, pero yo me empeñaba en pagarla. Es una inversión, le decía a Carmela cuando ella se preocupaba por las cuentas. En el segundo año de la carrera, Miguel Ángel conoció a Fernanda, hija de un empresario del sector inmobiliario.
Muchacha bonita, educada, de familia rica. Él comenzó a frecuentar lugares elegantes, a andar con gente de otro nivel, y poco a poco se fue alejando de nosotros. Las visitas a casa se volvieron más raras. Cuando venía, se quedaba poco tiempo, siempre con prisa. Hablaba diferente. Usaba palabras difíciles. A veces parecía hasta que tenía vergüenza de nuestra manera sencilla. Carmela sufría con eso, pero no decía nada. Así es, me consolaba. El hijo crece, gana alas y vuela del nido. Cuando Miguel Ángel se graduó, consiguió un empleo en la empresa del suegro. Poco después se comprometió con Fernanda. La boda fue una fiesta impresionante, cosa de gente rica que la familia de ella se empeñó en pagar. Carmela y yo nos sentimos como peces fuera del agua en aquel ambiente, pero estábamos felices por nuestro hijo. Él había llegado a donde yo siempre soñé. Con el tiempo fuimos envejeciendo. Yo ya no aguantaba más la vida en la carretera. La columna me dolía, tenía problemas de presión alta. La vista ya no era la misma. Decidí que era hora de parar. Vendí mi camión, tomé el dinero de mi pensión y compramos una casita en Cuernavaca, en las afueras de la Ciudad de México. Era un lugar tranquilo, con un patiecito donde Carmela podía plantar sus flores. Pensé que allí viviríamos el resto de nuestros días en paz, recibiendo la visita del hijo, quién sabe hasta de nietos que vendrían. Pero la vida no siempre sale como uno planea. Mi Carmela comenzó a tener problemas de salud. Primero fue un mareo aquí, una falta de aire allá. Después descubrimos que tenía un problema en el corazón, nada gravísimo, pero que exigía cuidados constantes, medicamentos caros, consultas frecuentes con especialistas. Yo la cuidaba con todo el cariño. Al fin y al cabo, ella había sido mi puerto seguro durante toda la vida. Llamábamos a Miguel Ángel cada semana, le contábamos cómo estábamos. Él siempre decía que estaba ocupado, que la vida de ejecutivo era agitada, que el suegro exigía mucho de él en el trabajo. Las visitas, esas eran cada vez más raras. Navidad, cumpleaños y eso con suerte. A veces mandaba dinero como si eso compensara la ausencia. Yo guardaba todo en la misma cuenta de ahorro que había abierto para él, que seguía a mi nombre. Nunca quise usar ese dinero, incluso cuando las cosas apretaban con los gastos de los medicamentos de Carmela. Aquello era de mi hijo, era su futuro. Fue ahí que comenzamos a notar cambios en el comportamiento de Fernanda con nosotros. Al principio era educada, atenta. Después pasó a apenas saludarnos cuando venía con Miguel Ángel, siempre con cara de asco, como si nuestra casa sencilla no fuera digna de su presencia, como si nosotros fuéramos motivo de vergüenza. Mi hijo, que antes nos defendía, ahora se quedaba callado, como si estuviera de acuerdo con la actitud de su esposa. Y fue así que las cosas fueron deteriorándose poco a poco, nosotros quedándonos cada vez más solos, más olvidados. Hasta que un día mi Carmela empeoró de repente. La presión subió mucho. Tuvo una especie de desmayo. Llamé desesperado a Miguel Ángel, pero no contestó. Mandé mensaje, nada. Pedí ayuda a un vecino que nos llevó al hospital. Carmela estuvo internada 3 días. Nuestro hijo solo apareció el último día, se quedó media hora y se fue, diciendo que tenía una reunión importante. Fue ahí que comencé a darme cuenta de que algo andaba muy mal. Pero lo peor, mucho peor, todavía estaba por venir. Fue un jueves de mayo cuando todo sucedió. Lo recuerdo como si fuera hoy. El cielo estaba cargado de esa manera que uno sabe que va a llover fuerte. Carmela le había llamado a Miguel Ángel 2 días antes, diciéndole que no se sentía bien, que los medicamentos no parecían estar haciendo efecto. Él dijo que vendría el fin de semana, que estaba muy ocupado con el trabajo. Mi Carmela se puso triste, pero no se quejó. Nunca se quejaba. Aquella mañana me desperté con una angustia en el pecho, de esas que uno no sabe explicar. Carmela había pasado la noche inquieta, con falta de aire. Le di sus medicamentos, le preparé un té de hierbabuena para calmarla, pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien dejarla sola. Necesitaba ir a la farmacia a buscar los nuevos medicamentos que el médico había recetado, pero dudé en salir.
Ve, Héctor, me dijo con esa vocecita débil. Yo estaré bien, es rapidito, vuelves pronto. A regañadientes fui a la farmacia. Me encontré con don Antonio, un vecino antiguo que se quedó contándome del viaje que había hecho para visitar a su hijo en Guadalajara. Como el hijo lo cuidaba bien, como tenía un cuarto especial en la casa, solo para cuando él y su esposa iban a visitarlo. Me quedé escuchando aquello con un nudo en la garganta, pensando en la diferencia. Cuando finalmente logré despedirme, ya había pasado casi una hora. En el camino de regreso, una intuición fuerte me golpeó. ¿Y si llamaba a mi hijo? ¿Y si en vez de esperar al fin de semana fuera allá ahora mismo? Él vivía en un fraccionamiento de lujo al otro lado de la ciudad. No solíamos ir allí sin avisar. Fernanda no le gustaban las visitas sorpresa. Decía que interrumpían la rutina de ellos. Pero algo me decía que necesitaba ver a mi hijo hoy. Decidí hacer una locura. En vez de volver a casa, tomé un autobús hasta la central. De allí, otro autobús hasta la colonia donde vivía Miguel Ángel. Era lejos, llevaría algunas horas, pero sentí que necesitaba ir. Llamé a Carmela, avisando que tardaría más, que me había encontrado con un amigo antiguo y necesitaba resolver unas cosas con él. Mentí para no preocuparla. Fue la primera vez que mentí a mi esposa en casi 50 años de matrimonio. Durante el viaje me quedé imaginando la sorpresa de mi hijo al verme. ¿Quién sabe si no estaba realmente atiborrado de trabajo, preocupado por ganar dinero para construir una vida mejor? Quizás solo era impresión mía ese alejamiento. Tal vez podría invitarlo a comer, hablar sobre la salud de su madre, sobre cómo lo necesitábamos más cerca. Llegué al fraccionamiento alrededor de las 2 de la tarde. Era un lugar imponente, con casas grandes y jardines bien cuidados. En la caseta de vigilancia me anuncié. Buenas tardes, soy Héctor, padre de Miguel Ángel, de la casa 47. El guardia me miró de arriba a abajo. Yo estaba con mi ropa sencilla, un pantalón de mezclilla y una camisa a cuadros que Carmela insistía en que jubilara. Me di cuenta de que dudó. ¿Lo están esperando? No, es una sorpresa, respondí un poco avergonzado. Hizo una llamada, pero nadie contestó en la casa. Parece que no hay nadie, don Héctor. Aquello me sorprendió. Era día de semana, horario de trabajo. ¿Por qué no habría nadie? Fernanda no trabajaba fuera, por lo que yo sabía. Me extrañé, pero pensé que tal vez había salido a hacer compras. Está bien, voy a aprovechar y pasar por la casa de mi hija aquí cerca. Mentí nuevamente. Vuelvo más tarde. Salí del fraccionamiento y me quedé por ahí pensando qué hacer. Fue cuando decidí llamar al celular de mi nuera. Ella contestó al tercer tono. «Hola, Amanda. Soy Héctor, padre de Miguel Ángel». Hubo un silencio del otro lado. Después habló con esa voz siempre distante. «Ah, hola, don Héctor. ¿Pasó algo?» «No. Solo quería saber cómo están. Carmela no anda muy bien, ¿sabes? Pensé en darme una vuelta por ahí para hablar con ustedes». Otro silencio. Después ella respondió con prisa en la voz. «Ah, hoy no se puede. Estamos fuera, en casa de mi papá. Es su cumpleaños, ¿sabe? Una reunión de familia». Fue ahí que sentí el primer golpe. El papá de ella, por lo que yo sabía, cumplía años en septiembre. Estábamos en mayo. «Entiendo», respondí sintiendo un sabor amargo en la boca. «¿Y Miguel Ángel, puedo hablar con él? Está ocupado ahora en una reunión con mi papá. Asunto de trabajo, ya sabe cómo es». ¿Reunión de trabajo en pleno cumpleaños? La mentira estaba mal contada, pero me la tragué y me despedí. «Está bien, mándale un abrazo. Dile que su mamá no está muy bien». «Claro, chao». Ni me molesté en preguntar cuándo vendrían a visitarnos. Colgué el teléfono con una certeza dolorosa en el pecho. Mi hijo estaba mintiendo. ¿Pero por qué? Decidí volver a casa. En el camino, con el balanceo del autobús, mi cerebro bullía de pensamientos. ¿Y si estuviera con algún problema? ¿Y si necesitara dinero y tuviera vergüenza de pedir? Yo tenía esa cuenta de ahorro guardada. ¿Podría ayudarlo? ¿O sería algo peor? ¿Estaría enfermo y no quería preocuparnos? Cuando finalmente llegué a Cuernavaca, ya pasaban de las 5 de la tarde,
El cielo que amenazaba lluvia por la mañana, ahora derramaba agua sin piedad. Bajé del autobús y caminé apurado hasta casa, sin paraguas, sintiendo la lluvia fría empapando mi ropa y mis pensamientos. Al doblar la esquina de nuestra calle, noté algo extraño. Había un coche que no conocía estacionado frente a nuestra casa. Un coche caro de esos que uno solo ve en comerciales de TV. Mi corazón se aceleró. ¿Sería el coche de Miguel Ángel? ¿Había venido a visitarnos después de todo? Apresuré el paso, casi corriendo, ignorando la lluvia que ahora caía con más fuerza. Cuando llegué más cerca, vi que no era su coche. Era un modelo diferente, más lujoso incluso, y tenía una etiqueta del fraccionamiento donde él vivía. Me extrañé, pero pensé, tal vez sea algún amigo suyo que vino a traer un recado o algún regalo. Entré por el portón lateral que siempre dejábamos abierto durante el día. En vez de ir por la puerta del frente, fui directo al fondo para entrar por la cocina, como siempre hacía. Fue cuando escuché voces viniendo de la sala. Una de ellas la reconocí de inmediato. Era de mi hijo. La otra, femenina, no era de Carmela. Era una voz joven, animada, que daba risas fuertes. Me detuve en la puerta de la cocina, goteando agua por todos lados, sintiendo un frío que no era solo de la lluvia. ¿Qué estaba pasando? Con cuidado me acerqué a la puerta que daba a la sala. Estaba entreabierta. Por la rendija vi a mi hijo sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano. A su lado una joven guapa que nunca había visto en mi vida. Se reían, bebían, parecían estar divirtiéndose mucho. Y mi Carmela, ¿dónde estaba mi esposa? Empujé la puerta con fuerza, haciendo que los dos saltaran del susto. ¡Papá! Miguel Ángel casi tiró la copa de vino. Su rostro pasó de la risa a la sorpresa en cuestión de segundos. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que habías salido. No respondí. Mis ojos recorrían la sala buscando a Carmela. Fue entonces que la vi tirada en el sillón del rincón, con la cabeza inclinada hacia un lado, pareciendo dormir. Pero había algo mal. Su respiración era difícil, ruidosa. ¿Qué le pasó a tu madre?, pregunté con una calma que no sentía. Miguel Ángel pareció solo entonces acordarse de la presencia de su madre allí. Se encogió de hombros como si aquello no fuera importante. Estaba así cuando llegamos. Creo que tomó los medicamentos y se quedó medio ida, no sé. Corrí hasta mi esposa. Su rostro estaba pálido, los labios ligeramente morados. Intenté despertarla llamando su nombre, dando palmaditas suaves en su cara. Ella abrió los ojos con dificultad. «Héctor, volviste», murmuró con esfuerzo visible. «¿Qué pasó, Carmela? ¿Tomaste los medicamentos?» Ella hizo que no con la cabeza muy débilmente. «No los encontré. Se están acabando». Me helé. Los medicamentos que había ido a buscar a la farmacia todavía estaban en mi bolsillo, empapados por la lluvia. Me volví hacia mi hijo, sintiendo una rabia que nunca había experimentado antes. «¿Hace cuánto tiempo que están aquí? ¿Por qué no notaron que tu madre no está bien?» La joven a su lado pareció avergonzada, encogiéndose en el sofá. Miguel Ángel suspiró como si yo estuviera exagerando. «Papá, calma. Acabamos de llegar hace poco. Vinimos a buscar esa joya de la abuela que mamá dijo que me iba a dar para que Melissa la use en su boda». Miré a la joven. Entonces era eso. No era Fernanda, su esposa, era otra mujer. ¿Y tu esposa? ¿Dónde está Fernanda? Vi que su rostro palidecía. La joven a su lado, Melissa, bajó los ojos. Fue ella quien respondió. «Fernanda está en casa de su papá con los invitados de la fiesta». En aquel momento todo quedó claro. La mentira, el coche diferente, la presencia de esa desconocida. Mi hijo estaba engañando a su esposa. Y lo peor, había traído a su amante a nuestra casa, ignorando completamente el estado de salud de su madre. Pero no había tiempo para confrontarlo ahora. Carmela necesitaba ayuda médica urgente. «Voy a llamar una ambulancia», dije ya tomando el teléfono. «Papá, no exageres, solo está cansada». Lo ignoré completamente. Llamé a la ambulancia, expliqué la situación. La chica de la central me preguntó sobre los síntomas, sobre los medicamentos que Carmela tomaba. Respondí todo con la voz temblorosa
mientras observaba a mi esposa luchando para respirar. Colgué el teléfono y fui al cuarto a buscar la bolsa con los documentos de Carmela, los exámenes recientes, la lista de medicamentos. Fue cuando vi el desorden en el cuarto, cajones abiertos, ropa tirada en la cama, la cajita de joyas de mi esposa revuelta. Volví a la sala sosteniendo la bolsa con los documentos y la cajita de joyas vacía. ¿Qué estaban buscando realmente?, pregunté, mirando directamente a mi hijo. Él desvió la mirada. La tal Melissa parecía querer desaparecer de allí. «Ya te dije, papá, la joya de la abuela para la boda». Abrí la cajita vacía frente a él, y por casualidad son solo esas las que faltan o se llevaron todas. Miguel Ángel se puso rojo. De rabia o vergüenza, no sé decirlo. «Mira, papá, no empieces. Esas joyas iban a quedar paradas aquí mismo. Mamá ya no las usa, tú sabes. Es mejor aprovecharlas». No tuve tiempo de responder. La ambulancia llegó con la sirena cortando el silencio pesado que se había instalado entre nosotros. Los paramédicos entraron apurados, examinaron a Carmela, midieron su presión, hicieron preguntas, decidieron llevarla al hospital inmediatamente. «¿Puedo ir con ella?», pregunté. «Sí, pero solo una persona». Miré a mi hijo, esperando que se ofreciera, que demostrara alguna preocupación, pero él solo se encogió de hombros. «Ve tú, papá, que yo me quedo aquí arreglando las cosas y después voy a casa. Cualquier cosa me llamas». Mientras los paramédicos ponían a Carmela en la camilla, fui hasta mi hijo y le dije bajo, solo para que él oyera: «Cuando vuelva, quiero todas las joyas de tu madre de vuelta, y quiero a ti y a tu esposa aquí mañana temprano para que hablemos». Él asintió con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. No había respeto allí, ni preocupación, solo fastidio por haber sido atrapado en pleno acto. Salí con Carmela en la ambulancia, con el corazón partido, no solo por la salud de mi esposa, sino por el dolor de la traición de mi único hijo. En el camino al hospital, mientras sostenía la mano helada de mi compañera de vida, no podía dejar de pensar: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Dónde me equivoqué en la crianza de aquel muchacho? En el hospital, Carmela fue llevada directamente a urgencias. Su presión estaba altísima, el corazón latiendo irregularmente. El médico que la atendió fue directo conmigo. «Don Héctor, la situación es grave. Ella tiene una descompensación cardíaca seria. ¿Falta de medicación regular?». Asentí con lágrimas en los ojos. «Se acabaron los medicamentos, doctor. Había ido a comprar más, pero ocurrió un imprevisto». Él no preguntó más nada. Pidió una batería de exámenes, puso a Carmela en observación. Me quedé allí sentado al lado de la camilla, sosteniendo su mano, rezando en silencio. De vez en cuando, ella abría los ojos, me miraba y trataba de sonreír, como si quisiera tranquilizarme. Era así mi Carmela, siempre pensando en los demás, incluso cuando era ella quien necesitaba cuidados. Las horas se arrastraron, la noche cayó, y yo seguí allí sin poder comer nada, rechazando hasta el café que una enfermera amable me ofreció. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos, todos girando en torno a la traición de mi hijo. No era solo el hecho de que estuviera con otra mujer engañando a Fernanda, era el descuido con su madre enferma, la mentira sobre dónde estaba, el robo de las joyas de la familia. Era como si ya no conociera a aquella persona que había criado con tanto amor, con tanto sacrificio. Tomé mi celular y abrí Instagram. Miguel Ángel y Fernanda vivían publicando fotos de su vida perfecta. Quería ver si había algo allí que pudiera explicar su comportamiento. Fue cuando vi la publicación más reciente de Fernanda, hecha pocas horas antes, en casa de papá con las mejores personas. La foto mostraba una mesa abundante, personas bien vestidas, copas de vino levantadas en un brindis, y allí estaba su padre, sonriente en el centro de la imagen. Un hombre que yo había visto solo 2 veces en mi vida, en el compromiso y en la boda de mi hijo. Un hombre que nunca se había interesado en conocernos mejor, en crear lazos con la familia del yerno. Abrí el perfil de mi hijo. Su última publicación era de hacía 2 días.
Él junto a Fernanda, sonrientes, en un restaurante caro. La leyenda decía, celebrando un logro más con el amor de mi vida. Pareja perfecta, amor verdadero. Mi estómago se revolvió. Todo mentira. Una vida de fachada construida para las redes sociales, mientras la verdad era muy diferente. Mi hijo no era quien yo pensaba. Cerca de la medianoche, el médico vino a darme noticias. Carmela estaba estable, pero necesitaría quedarse internada al menos 48 horas para monitoreo. Había riesgo de un derrame cerebral o infarto si la presión volvía a subir descontroladamente. ¿No está recibiendo los cuidados adecuados en casa?, preguntó el médico con un tono que mezclaba preocupación y censura. Doctor, la cuido como puedo. Soy solo yo, nuestro único hijo. Bueno, él no ayuda mucho. El médico asintió comprensivo. Entiendo. Pero mire, ella va a necesitar cuidados constantes de aquí en adelante. Los medicamentos no pueden faltar ningún día, y tal vez sea bueno pensar en contratar a alguien para ayudar si usted puede. Agradecí el consejo, aunque sabía que contratar una cuidadora estaba más allá de nuestras posibilidades económicas. O al menos, eso pensaba hasta aquel momento. Pasé toda la noche junto a mi esposa, durmiendo en una silla incómoda, despertándome con cada ruido, con cada movimiento de ella. Por la mañana temprano recibí un mensaje de Miguel Ángel. Papá, tuve que salir temprano para resolver unos asuntos en el trabajo. ¿Cómo está mamá? Avísame cuando vuelvan a casa. Ninguna pregunta sobre si necesitaba algo, si quería que viniera al hospital o si necesitaba dinero para los medicamentos. Nada, solo un mensaje protocolario, como quien cumple una obligación. No respondí. Guardé el celular en el bolsillo y volví a sostener la mano de mi esposa, que ahora dormía más tranquila, con los medicamentos haciendo efecto. Fue allí, mirando el rostro envejecido de aquella que había sido mi compañera por casi 5 décadas, que tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Mientras Carmela dormía en el hospital, bajo el efecto de los medicamentos, abrí la aplicación del banco en mi celular viejo. La cuenta de ahorro que mantenía a mi nombre, pero que siempre consideré como de Miguel Ángel, mostraba un saldo considerable. Era el resultado de años y años de economía, de trabajo duro, de sacrificios, dinero que había guardado pensando en el futuro de mi hijo, pero que en aquel momento parecía más importante usar para garantizar el cuidado adecuado para mi esposa. Miré una vez más a Carmela, a las arrugas en su rostro, a las manos nudosas de tanto trabajar, al cuerpo frágil que ahora dependía de tantos cuidados. Y pensé en mi hijo, en la vida de lujo que llevaba, en las mentiras, en el descuido con su propia madre. No, aquel dinero ya no era de él. Nunca lo había sido en realidad, era nuestro, mío y de Carmela, fruto de nuestro trabajo, de nuestro sudor. Pero simplemente, transferir el dinero a otra cuenta no parecía suficiente. Había una cuestión mayor allí, una cuestión de justicia. Mi hijo había abandonado a su madre enferma, había mentido, había traicionado no solo a su esposa, sino la confianza que depositamos en él durante toda la vida. Fue cuando recordé a Lick Sánchez, un abogado que conocí años atrás, cuando todavía conducía camión. Me había ayudado con la documentación de la casa en Cuernavaca, un hombre honesto y competente. Encontré su número en la agenda del celular y llamé. Licenciado Sánchez, aquí Héctor. No sé si se acuerda de mí. Claro que me acuerdo, don Héctor. ¿Cómo está usted? ¿Y doña Carmela? Le conté resumidamente lo que había pasado, sobre la salud de Carmela, sobre encontrarla sola y mal cuidada, sobre mi hijo que mentía y llevaba una vida doble. ¿Y qué pretende hacer?, preguntó el abogado después de escuchar todo. Quiero garantizar que mi esposa tenga los cuidados necesarios y quiero que mi hijo entienda la gravedad de lo que hizo. Entiendo. Mire, don Héctor, por lo que me cuenta, hay elementos para una denuncia por abandono de persona mayor. Es delito, ¿sabe? Previsto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Aquello me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en denunciar a mi propio hijo. ¿Denunciar a mi hijo?
No sé si puedo hacer eso, licenciado. Comprendo su duda, pero piense bien. Si fuera otra persona quien hubiera dejado a su esposa en esa situación, ¿no haría nada? Esa pregunta me sacudió. El lic. Sánchez continuó. No estoy diciendo que usted deba meter a su hijo en la cárcel, pero podemos usar la ley para garantizar que asuma sus responsabilidades. Y en cuanto al dinero de la cuenta de ahorro, usted puede transferirlo a una cuenta judicial vinculada a un proceso de tutela de doña Carmela. Así el dinero solo podrá ser usado para sus cuidados. Pedí tiempo para pensar, pero en el fondo ya sabía lo que necesitaba hacer. Agradecí al abogado y colgué. En ese momento, Carmela despertó, mirándome con aquellos ojos cansados que tanto amaba. «Héctor, ¿vino Miguelito?», preguntó con voz débil. Tragué saliva. Incluso después de todo, ella seguía pensando primero en el hijo. «No, Carmela, está trabajando, pero mandó decir que está preocupado por ti». Otra mentira para protegerla. ¿Cuántas más tendría que contar? Pero no te preocupes, continué. Yo me encargaré de todo, de ti, de nuestra casa, de nuestro futuro. Confía en mí. Ella sonrió apretando mi mano con lo poco de fuerza que tenía. Siempre he confiado, mi viejo. Aquella tarde, mientras Carmela recibía la visita del médico, salí del hospital por algunas horas. Primero fui al banco. Transferí todo el dinero de la cuenta de ahorro a una nueva cuenta, solo a mi nombre. Después pasé por la oficina del lic. Sánchez. Él ya había preparado una petición inicial para un proceso por abandono de persona mayor, además de una solicitud de tutela de urgencia para garantizar los cuidados médicos necesarios para Carmela. ¿Está seguro de esto?, preguntó el abogado antes de que yo firmara los documentos. Estoy seguro, respondí con una firmeza que ni yo sabía que poseía. Mi esposa necesita cuidados que yo solo no consigo proporcionarle, y mi hijo necesita entender las consecuencias de sus actos. Firmé todos los papeles. El lic. Sánchez me garantizó que presentaría la demanda aquel mismo día y que probablemente tendríamos una decisión preliminar en cuestión de días, dada la urgencia de la situación de salud de Carmela. Volví al hospital, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. No era fácil tomar medidas legales contra el propio hijo, pero necesitaba pensar en mi esposa, en su salud, en su dignidad. Aquella noche recibí una llamada de Miguel Ángel. «Papá, ¿ya volvieron a casa?» «No, hijo. Tu madre va a quedarse internada al menos 2 días. Está estable, pero necesita monitoreo». «Ah, entiendo». Se quedó en silencio por algunos segundos. Después continuó. «Mira, papá, sobre ayer puedo explicar». «No necesitas explicar nada, hijo. Entendí todo muy bien». «No, papá, no es lo que estás pensando. Melissa es solo una amiga. Se va a casar el mes que viene». «Miguel Ángel», lo interrumpí. «No me interesa quién es esa muchacha. Lo que me interesa es que mentiste sobre dónde estabas. Dejaste a tu madre sola cuando necesitaba cuidados y encima te llevaste sus joyas». «Yo no me llevé nada, papá. Solo estaba mostrándoselas a Melissa. Ella quería ver modelos para su boda». Suspiré, cansado de tantas mentiras. «Está bien, Miguel Ángel, si tú lo dices». «¿Y cuándo vuelven? Necesito que me avisen porque tengo un viaje programado para el fin de semana por trabajo». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Ninguna palabra de preocupación genuina por su madre. Solo quería saber cuándo podría seguir con sus planes sin la molestia de tener que preocuparse por nosotros. «No te preocupes por eso. Concéntrate en tu trabajo, en tus viajes. Yo cuido de tu madre». Colgué antes de que pudiera responder. No quería oír más excusas, más mentiras. Al día siguiente, Carmela tuvo una leve mejoría. El médico dijo que respondió bien al tratamiento, pero insistió en que en casa necesitaría cuidados constantes. «Don Héctor, estoy recetando una lista de medicamentos que debe tomar todos los días a las horas exactas. Además, es importante monitorear la presión arterial al menos 3 veces al día. ¿Cree que puede hacer esto solo?» «No, doctor, pero ya estoy gestionando ayuda». El médico sonrió aprobando mi decisión. «Excelente.
Voy a recomendarle una cuidadora de adultos mayores que trabaja con varios pacientes míos. Es competente y cariñosa. Agradecí la recomendación. Con el dinero que había transferido, podría pagar por ese servicio durante un buen tiempo. Carmela merecía ese cuidado especializado. Mientras tanto, el LIC. Sánchez me informó que la jueza había aceptado nuestra solicitud preliminar. Un actuario iría a la casa de mi hijo para notificarle del proceso y de las medidas determinadas por la justicia. Tendría que proporcionar asistencia financiera inmediata para los cuidados médicos de su madre y comparecer a una audiencia la semana siguiente. Al final de aquel segundo día, recibí una llamada del gerente del banco, donde Miguel Ángel mantenía sus cuentas. Don Héctor, aquí Marcelo del Banco Nacional. Estoy llamando porque su hijo está aquí conmigo y está bastante alterado. Dice que usted bloqueó su acceso a las cuentas y quiere saber el motivo. Correcto, respondí. Ese dinero estaba en una cuenta a mi nombre. Era un ahorro para emergencias, y ahora estamos viviendo una emergencia. Mi esposa necesita cuidados especiales. El gerente carraspeó pareciendo incómodo. Entiendo, señor, pero su hijo alega que ese dinero era para él, que usted le había prometido. Promesas son palabras, señor Marcelo. El nombre en la cuenta es el mío. Y como dije, mi esposa, madre de él, necesita ese dinero ahora para sus cuidados médicos. Hubo un silencio. Después escuché la voz alterada de mi hijo al fondo, exigiendo hablar conmigo. El gerente, educadamente, preguntó si me gustaría hablar con él. No, gracias. Dígale a mi hijo que ahora tendrá que lidiar no solo conmigo, sino también con la justicia. Un actuario ya debe estar en camino a su casa para notificarlo. Colgué el teléfono, sintiendo un peso enorme en el pecho. Nunca imaginé que llegaría a este punto con mi propio hijo, pero mirando a Carmela, durmiendo tranquilamente en la cama del hospital, gracias a los medicamentos adecuados, sentí que estaba haciendo lo correcto. Ella merecía dignidad en sus últimos años, y yo haría cualquier cosa para garantizarlo. Al tercer día, Carmela recibió el alta. Contraté a la cuidadora recomendada por el médico, una señora amable llamada doña Lupita, que iría 3 veces por semana a nuestra casa para ayudar con los cuidados. Además, organicé un sistema con los vecinos que se ofrecieron para estar pendientes y avisar en caso de que notaran algo raro, cuando yo necesitara salir a hacer compras o ir a la farmacia. Estábamos acomodando a Carmela en casa cuando sonó el timbre. Era el actuario acompañado de un policía, don Héctor Ramírez Gutiérrez. Sí, soy yo. Tengo una citación para usted y su esposa. Están siendo convocados a una audiencia en el juzgado la próxima semana, referente al proceso que usted inició contra su hijo, Miguel Ángel Ramírez Domínguez. Tomé el documento agradeciendo. El policía entonces se presentó. Don Héctor, soy el comandante Rojas de la Fiscalía de Atención a Personas Adultas Mayores. Necesitamos tomar su declaración y la de doña Carmela sobre lo ocurrido. Su abogado nos envió el acta y las fotos del estado en que usted encontró a su esposa. No sabía que el LIC, Sánchez, había ido tan lejos, pero agradecí mentalmente por su eficiencia. Mi esposa acaba de salir del hospital, comandante. No está en condiciones de prestar declaración ahora. Comprendo. En ese caso, podemos hacer lo siguiente. Tomo su declaración hoy y cuando doña Carmela esté mejor, ella puede ir a la fiscalía o podemos mandar a alguien aquí para escucharla. Lo importante es no perder tiempo en casos como este. Asentí invitándolo a entrar. Mientras doña Lupita cuidaba de Carmela en el cuarto, le conté todo al comandante. Cómo encontré a mi esposa sola, respirando con dificultad, la presencia de mi hijo con una mujer que no era su esposa, la desaparición de las joyas, el descuido con la salud de Carmela. El comandante lo anotaba todo haciendo preguntas ocasionales para aclarar algún punto. Cuando terminé, fue directo. Don Héctor, lo que su hijo hizo configura delito de abandono de persona adulta mayor previsto en el artículo 158 del Código Penal Federal. La pena puede llegar a 5 años de prisión. Aquello me asustó. No quería a mi hijo preso. Solo quería que entendiera la gravedad de lo que había hecho
y asumiera sus responsabilidades. Comandante, no quiero que mi hijo vaya a la cárcel. Solo quiero que entienda que lo que hizo estuvo mal y que ayude en los cuidados de su madre. Entiendo su posición, señor. Es común que los padres quieran proteger a los hijos, incluso cuando son víctimas de ellos. Pero la ley existe para proteger a personas vulnerables como su esposa. El proceso seguirá su curso y corresponderá al juez decidir la pena adecuada. En muchos casos, para infractores primarios, la pena puede ser conmutada por prestación de servicios a la comunidad o prisión domiciliaria. Después de que el comandante se fue, me senté al lado de la cama de Carmela, que ahora dormía tranquilamente. Doña Lupita había organizado los medicamentos en una cajita con compartimentos para cada día de la semana y cada horario para facilitar el control. Don Héctor, me dijo con su modo tranquilo, me voy ahora, pero vuelvo mañana temprano. Cualquier cosa, llámeme, siempre tengo el celular cerca. Agradecí acompañándola hasta la puerta. Cuando volví al cuarto, vi que Carmela había despertado y me miraba con aquellos ojos que, a pesar de la edad y la enfermedad, todavía tenían el mismo brillo de cuando nos conocimos. ¿Qué hiciste, Héctor?, me preguntó con voz débil. Te oí conversando con un policía. Me senté a su lado tomando su mano entre las mías. No quería mentir, no más. Carmela, nuestro hijo no te está cuidando bien, no nos está cuidando. Te dejó sola cuando necesitabas ayuda. Eso está mal, es contra la ley. Solo quiero garantizar que tengas los cuidados que mereces. Ella cerró los ojos y una lágrima rodó por su rostro arrugado. ¿Dónde nos equivocamos, Héctor? ¿Qué hicimos mal en su crianza? Aquella pregunta dolió más que cualquier dolor físico que hubiera sentido en la vida, porque era la misma pregunta que yo venía haciéndome desde que descubrí la verdad sobre nuestro hijo. No creo que nos hayamos equivocado, Carmela. Le dimos todo lo que pudimos de la manera que pudimos. Amor, educación, valores. Pero al final cada uno elige su camino y Miguel Ángel eligió el suyo. Ella asintió tristemente. Solo quisiera que viniera a verme, ¿sabes? Que me abrazara, que dijera que me quiere. ¿Es mucho pedir? No, mi amor, no es mucho pedir, y quién sabe si esta lección no le hace darse cuenta de eso. A veces solo valoramos cuando estamos a punto de perder. Al día siguiente, mientras Carmela descansaba bajo los cuidados de doña Lupita, recibí la visita del Lic Sánchez. Traía noticias del proceso. Don Héctor, la jueza determinó una medida de protección en favor de doña Carmela. Su hijo no podrá acercarse a ella sin la presencia de un actuario o trabajador social, al menos hasta la audiencia. Además, está obligado a depositar mensualmente una pensión alimenticia para ayudar en los costos de los cuidados de ella. ¿Y él ya fue notificado de esto? Sí, ayer mismo. Y por lo que me informaron, no reaccionó muy bien. Estaba acompañado de un abogado, aparentemente contratado por su suegro. No me sorprendí. El suegro rico probablemente pagaría por los mejores abogados para proteger la reputación de la familia. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperamos la audiencia. El juez escuchará las dos partes y tomará una decisión. Como le dije, en casos como este, raramente el infractor primario va a la cárcel. Probablemente recibirá una pena alternativa, como prestación de servicios a la comunidad o prisión domiciliaria. ¿Prisión domiciliaria quiere decir que se quedaría preso en casa? Exactamente. No podría salir para trabajar, viajar, nada, solo para ir al médico o en casos de extrema necesidad, siempre con autorización judicial. Pensé en el impacto que eso tendría en la vida de Miguel Ángel, en su trabajo, en la relación con su poderoso suegro, en la imagen que tanto se esforzaba por mantener en las redes sociales. Sería un golpe duro, pero tal vez necesario para que reconsiderara sus prioridades. El Lic. Sánchez se despidió, prometiendo mantenerme informado sobre cualquier novedad en el proceso. Cuando se fue, volví al cuarto donde Carmela descansaba. Me senté en el borde de la cama, observando su rostro sereno mientras dormía. ¿Cuántas historias tenía aquel rostro para contar? ¿Cuántas sonrisas había dado? ¿Cuántas lágrimas había derramado?
No sabía lo que el futuro nos reservaba, para nosotros, para nuestro hijo. Pero en aquel momento tenía certeza de una cosa: había hecho lo correcto. No por venganza, no por rabia, sino por justicia, por la dignidad de mi esposa, que merecía envejecer con respeto y cuidado, y también por mi hijo, que necesitaba entender que nuestras acciones tienen consecuencias, que no podemos simplemente dar la espalda a quien nos dio la vida, a quien sacrificó todo por nosotros. Al día siguiente, mientras desayunaba, recibí una llamada inesperada. Era Fernanda, mi nuera. «Don Héctor, soy Fernanda. Yo quería saber cómo está doña Carmela». Me enteré de que estuvo en el hospital. Su tono parecía genuinamente preocupado, lo que me sorprendió. «Está mejorando, Fernanda, pero necesita muchos cuidados». Hubo un silencio del otro lado. Después, ella continuó con la voz entrecortada. «Don Héctor, yo no sabía. Le juro que no sabía que ella estaba tan mal. Miguel Ángel me dijo que ustedes estaban bien, que había una vecina que ayudaba». «No había ninguna vecina, Fernanda. Éramos solo yo y ella». «Y en las últimas semanas ella empeoró mucho». Otro silencio. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Y yo también desconocía lo de la otra». Entonces ella ya se había enterado sobre la infidelidad de su marido. «¿Cómo te enteraste?», pregunté. «El actuario vino aquí a casa, entregó la citación a Miguel Ángel y explicó de qué se trataba el proceso. Mencionó que mi marido estaba con otra mujer en casa de ustedes cuando usted llegó». «Siento mucho que hayas descubierto de esa forma, Fernanda». Ella sollozó del otro lado de la línea. «No lo sienta. Tal vez era lo que necesitaba para abrir los ojos. Hace tiempo que sospecho, ¿sabe? Los viajes de trabajo que aumentaron, los mensajes que escondía, su forma distante, pero no quería creerlo. ¿Y qué vas a hacer ahora?». «No sé todavía. Mi padre quiere que pida el divorcio inmediatamente, que acabe con su carrera, que lo deje sin nada. Pero yo todavía estoy procesando todo esto. Es mucho de una vez». Entendí lo que quería decir. Era mucho, de verdad. La infidelidad, el proceso por abandono de persona adulta mayor, el bloqueo de las cuentas. «Fernanda, si quieres venir a visitar a Carmela, serás bienvenida. Ella te quiere mucho, ¿sabes?». Ella pareció sorprendida. «¿Incluso después de todo, incluso siendo yo la esposa de él?». «Tú no tienes culpa de las elecciones de mi hijo, y por lo que veo, tú también fuiste engañada». Fernanda agradeció, prometiendo visitar a Carmela en los próximos días. Cuando colgué, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, tristeza por su sufrimiento, que parecía genuino. Por otro, una pizca de esperanza de que quizás, solo quizás, algo bueno pudiera surgir de toda esa situación dolorosa. En la tarde de ese mismo día, recibí un mensaje de texto de mi hijo. «Papá, nunca imaginé que harías esto conmigo. Tu propio hijo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Atención? Podrías haber pedido en vez de humillarme de esta manera. Ahora es tarde. Mi abogado se encargará de esto». «No me busques más». No respondí. Las palabras no resolverían nada en aquel momento. Solo el tiempo diría si mi hijo algún día entendería las razones detrás de mis acciones. El día de la audiencia, yo y Carmela, que ya estaba un poco mejor, gracias a los cuidados de doña Lupita y a los medicamentos correctos, nos presentamos en el juzgado, acompañados por el lic. Sánchez. Miguel Ángel llegó con un abogado de traje caro, pareciendo más preocupado por su propia imagen que por el bienestar de su madre. Nos miró de reojo, manteniéndose distante, conversando en voz baja con su abogado. La jueza, una señora de mediana edad, con expresión severa, condujo la audiencia con firmeza. Escuchó mi testimonio, después el de Carmela, que con voz débil pero determinada, confirmó todo lo que yo había relatado. Enseguida, dio la palabra a Miguel Ángel. Mi hijo intentó defenderse, alegando que tenía una vida ocupada, que no podía estar siempre presente, que pagaba un seguro médico para nosotros dos. Dijo que yo estaba exagerando la situación, que había encontrado a Carmela en un mal día, que normalmente ella estaba bien.
En cuanto a la mujer que estaba con él en nuestra casa, dijo que era solo una amiga que lo acompañó para recoger algunos documentos. La jueza escuchó todo con expresión impasible. Cuando Miguel Ángel terminó, le hizo algunas preguntas directas e incisivas que claramente lo dejaron incómodo. Por fin, tras escuchar también los argumentos de los abogados, dio su veredicto. Señor Miguel Ángel Ramírez Domínguez, ante las evidencias presentadas y los testimonios escuchados, este juzgado entiende que sí hubo abandono de persona adulta mayor, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Su madre estaba claramente en situación de vulnerabilidad, necesitando cuidados que no fueron proporcionados por usted, su único hijo. Por tanto, lo condeno a 1 año y 6 meses de prisión domiciliaria, además del pago de una pensión alimenticia por el valor de 2 salarios mínimos mensuales, para ayudar en los cuidados de su madre. Además, queda prohibido acercarse a sus padres sin la presencia de un actuario o trabajador social, por un periodo de 6 meses. Después de ese periodo, si hay buen comportamiento y cumplimiento íntegro de las obligaciones determinadas, podremos reevaluar esta medida. Miguel Ángel palideció. Su abogado inmediatamente protestó, diciendo que apelaría la decisión, que la pena era desproporcionada al supuesto delito. La jueza escuchó con paciencia, pero mantuvo su decisión. El actuario irá a su residencia hoy mismo para instalar el dispositivo de monitoreo electrónico. Queda prohibido salir de casa, excepto para consultas médicas previamente autorizadas por este juzgado o en casos de extrema urgencia. Su trabajo deberá ser realizado de forma remota. El incumplimiento de estas determinaciones resultará en la conversión de la prisión domiciliaria en prisión en régimen cerrado. ¿Está claro? Mi hijo asintió derrotado. Cuando la audiencia terminó, salió apresurado, sin mirar atrás, sin dirigir una sola palabra a mí o a su madre. Carmela, a mi lado, lloraba silenciosamente. Tomé su mano entre las mías. Todo estará bien, mi amor. Esto pasará. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo sé, Héctor. Solo duele ver a nuestro hijo así, tan distante de nosotros. Dejamos el juzgado con sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de ver a nuestro único hijo condenado por un delito tan triste. Por otro, la sensación de que se había hecho justicia, de que Carmela tendría los cuidados que merecía, de que quizás, solo quizás, esta dura lección hiciera a Miguel Ángel reconsiderar sus elecciones, sus prioridades. En el camino de vuelta a casa, el LIC. Sánchez nos explicó los siguientes pasos. El dinero de la cuenta de ahorro que yo había transferido sería depositado en una cuenta judicial destinada exclusivamente a los cuidados de Carmela. La pensión que Miguel Ángel fue condenado a pagar también iría a esa cuenta. Podríamos retirar solo mediante comprobación de gastos médicos con cuidadores o con medicamentos. Es una forma de garantizar que el dinero sea usado exclusivamente para el bienestar de doña Carmela, explicó el abogado, y evita que su hijo alegue en el futuro que usted usó el dinero para otros fines. Asentí con la cabeza. Era una medida sensata que protegía a todos. 2 semanas después, recibimos la visita de Fernanda. Parecía desmejorada, pero traía flores para Carmela y un abrazo apretado para mí. ¿Cómo están?, preguntó genuinamente preocupada. Vamos saliendo adelante, respondí. Carmela mejora un poco cada día, y doña Lupita ha sido un ángel. Fernanda sonrió tristemente. ¿Y ustedes? ¿Tienen noticias de él? Negué con la cabeza. Ninguna. Desde la audiencia no hemos tenido más contacto. Ella suspiró. Yo tampoco. Estoy viviendo con mis padres ahora. Inicié el trámite de divorcio. Carmela, que estaba sentada en el sillón de la sala, extendió la mano hacia Fernanda. Lo siento mucho, hija mía. Tú no merecías esto. Fernanda tomó su mano con lágrimas en los ojos. La señora es quien no merecía esto, doña Carmela. Todo lo que usted y don Héctor hicieron por Miguel y él... No pudo terminar la frase, dominada por la emoción. Carmela y ella lloraron juntas,
compartiendo un dolor que solo ellas entendían completamente. En aquel momento, mirando a aquellas dos mujeres a las que mi hijo había herido tan profundamente, supe que había hecho lo correcto. No se trataba de venganza, ni de castigo. Era sobre justicia, sobre responsabilidad, sobre enfrentar las consecuencias de los propios actos. El camino sería largo, habría más lágrimas, más dolor, más nostalgia. Pero también había esperanza. Esperanza de que mi hijo algún día entendiera, de que viera que el amor verdadero no está en el dinero, en el estatus, en las apariencias, sino en los pequeños gestos de cuidado, de presencia, de atención. Mientras tanto, yo seguiría cuidando de mi Carmela con todo el amor y dedicación que ella merecía, porque al final de cuentas era eso lo que importaba, honrar los votos que hicimos hace casi 50 años, de amar y respetar en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. Y quién sabe si un día nuestro hijo volvería a nosotros, no el Miguel Ángel ambicioso y superficial que se alejó, sino el niño de buen corazón que alguna vez habíamos criado con tanto amor. Yo seguiría esperando con el corazón abierto, listo para perdonar. Porque eso es lo que los padres hacen, ¿no? Nunca se rinden con los hijos, incluso cuando los hijos se rinden con ellos. 6 meses pasaron desde la audiencia. El otoño llegó a Cuernavaca, pintando los árboles de rojo y dorado. Carmela estaba sentada en el portal de casa, cubierta por un rebozo que doña Lupita había tejido para ella, observando las hojas caer lentamente. Su salud había mejorado considerablemente. Los medicamentos regulares, la alimentación adecuada, el seguimiento médico constante, todo eso marcó la diferencia. Todavía tenía días malos, cuando el corazón flaqueaba un poco o cuando la presión subía, pero eran cada vez más raros. Con el dinero de la cuenta judicial, conseguimos contratar a doña Lupita de tiempo completo. Se volvió casi parte de la familia, cuidando a Carmela con cariño y dedicación que jamás podríamos pagar completamente. Fernanda nos visitaba regularmente. El divorcio había finalizado y ella estaba reconstruyendo su vida, dando los primeros pasos para abrir un pequeño negocio propio. Carmela la trataba como la hija que nunca tuvimos, dándole consejos, compartiendo recetas, escuchando sus historias con interés genuino. En cuanto a Miguel Ángel, no teníamos noticias directas. Sabíamos, por medio del LIC, Sánchez, que estaba cumpliendo rigurosamente la prisión domiciliaria, pagando la pensión puntualmente y trabajando de forma remota. El dispositivo de monitoreo electrónico sería retirado en algunas semanas, y él podría volver a salir de casa, aunque la prohibición de acercarse a nosotros sin acompañamiento oficial siguiera vigente. Aquella tarde tranquila, mientras tomábamos té en el portal, sonó el teléfono. Era el LIC Sánchez. Don Héctor, tengo noticias. La jueza programó una audiencia de reevaluación para la semana que viene. Su hijo solicitó permiso para visitarlos sin la presencia de un actuario. Sentí mi corazón acelerarse. ¿Y eso qué significa, licenciado? Significa que quiere una reconciliación. En la solicitud anexó una carta dirigida a ustedes. La jueza me envió una copia. ¿Quiere que la lea? Miré a Carmela, que había escuchado la conversación y ahora me miraba con ojos esperanzados. Asentimos juntos. Por favor, licenciado. El LIC. Sánchez carraspeó y comenzó a leer. Papá, mamá, no sé por dónde empezar, tal vez por lo más difícil. Perdónenme. Sé que estas 2 palabras no son suficientes para borrar lo que hice, o mejor dicho, lo que dejé de hacer. No hay excusas para mi comportamiento, para mi descuido, para mi ingratitud. Estos 6 meses en casa, solo con mis pensamientos, me hicieron ver muchas cosas. Cómo dejé que el dinero, el estatus, las apariencias tomaran control de mi vida. Cómo me fui alejando de ustedes, de las personas que más me han amado en este mundo, que más se sacrificaron por mí. Perdí mi matrimonio, perdí el respeto de la familia de Fernanda, perdí mi empleo en la empresa del ex-suegro, pero lo peor de todo es que casi los pierdo a ustedes, casi pierdo la oportunidad de decirle a mamá cuánto la amo,
cuánto le agradezco todo lo que hizo por mí, de decirle a papá cuánto lo admiro, cuánto siempre quise ser como él, honesto, trabajador, íntegro. No estoy pidiendo que olviden lo que pasó. Solo estoy pidiendo una oportunidad de mostrar que aprendí la lección, que quiero ser un mejor hijo, que quiero estar presente en la vida de ustedes por el tiempo que nos queda juntos. Con amor y arrepentimiento, Miguel Ángel. Cuando el Lic. Sánchez terminó de leer, Carmela lloraba silenciosamente. Yo mismo sentía un nudo en la garganta, una mezcla de emociones que apenas podía identificar. ¿Qué quieren que le responda a la jueza?, preguntó el abogado. Miré a mi esposa y vi en sus ojos la respuesta. Aquella mujer que había dedicado la vida entera a criar a nuestro hijo, que había sufrido con su abandono, ahora estaba lista para perdonar. Y yo, yo seguiría su ejemplo, como siempre hice. Dígale a la jueza que aceptamos recibir a nuestro hijo sin actuarios, sin trabajadores sociales, solo nosotros tres. 2 días después, Miguel Ángel vino a visitarnos. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pareciendo envejecido más allá de su edad. Entró vacilante en nuestra casa como un extraño. Carmela, sentada en su sillón favorito, abrió los brazos hacia él. Mi hijo corrió hacia ella como un niño, arrodillándose a sus pies, hundiendo el rostro en su regazo, sollozando como el día en que se cayó de la bicicleta y se raspó las rodillas tantos años atrás. «Mamá, perdóname», repetía entre lágrimas. «Fui un idiota, un ingrato». Carmela acariciaba su cabello con ese amor incondicional que solo las madres tienen. «Está todo bien, mi hijo». «Está todo bien». Me quedé observando la escena con el corazón apretado. Cuando Miguel Ángel finalmente se calmó, se volvió hacia mí. Nos quedamos mirándonos por un largo momento, padre e hijo, con tantas cosas no dichas entre nosotros. «Papá», comenzó inseguro, «sé que lo que hice fue imperdonable». No lo dejé terminar. Di 2 pasos y lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar de emoción. «Un padre siempre perdona», susurré. Siempre. No fue fácil reconstruir nuestra relación. Había heridas profundas, cicatrices que tal vez nunca desaparecerían completamente. Pero con cada visita, cada conversación, cada pequeño gesto, fuimos reconectándonos. Miguel Ángel volvió a ser una presencia constante en nuestras vidas, ayudando en los cuidados de Carmela, acompañándonos en las consultas médicas, simplemente estando presente. También estaba reconstruyendo su propia vida. Había rentado un apartamento pequeño cerca de nuestra casa, conseguido un empleo modesto en una empresa de contabilidad. Estaba haciendo terapia. Era como si hubiera redescubierto la simplicidad, los valores que intentamos inculcarle desde niño. Fernanda siguió su camino. Nos alegramos al saber que había conocido a alguien nuevo, un muchacho sencillo y trabajador que la trataba con el respeto que merecía. Ella continuó visitándonos incluso después de que Miguel Ángel volvió a nuestras vidas. En un gesto que nos emocionó profundamente, invitó a Carmela a ser madrina en su nueva boda, que ocurriría el próximo año. Cuando pienso en todo lo que pasamos, en las decisiones difíciles que tuve que tomar, me pregunto si lo haría todo de nuevo. La respuesta es sí, sin dudar, no por venganza, no por rabia, sino por amor. Amor a mi esposa, que merecía dignidad en sus últimos años, y amor a mi hijo, que necesitaba aprender que nuestras elecciones tienen consecuencias, que no podemos dar la espalda a quien nos ama incondicionalmente. Carmela dice que fue Dios quien puso esa intuición en mi corazón aquel jueves que me hizo visitar a nuestro hijo sin avisar. Tal vez ella tenga razón, o tal vez haya sido simplemente el amor de un esposo preocupado, de un padre que, a pesar de todo, nunca dejó de creer que su hijo podría ser una mejor persona. Lo que importa es que hoy estamos aquí los tres, una familia nuevamente, imperfecta, marcada por las cicatrices del pasado, pero unida por un lazo que ni siquiera los errores más graves pudieron romper completamente: el amor. Y al final, ¿no es eso lo que realmente importa? Amar, perdonar, reconstruir, seguir adelante un día a la vez, con la certeza de que mientras haya vida,
hay esperanza de reconciliación. Hoy, cuando miro a Carmela sentada en el portal con Miguel Ángel a su lado, leyendo el periódico en voz alta para ella, siento una paz que pensé que jamás encontraría de nuevo, y sé que a pesar de todos los dolores, de todos los tropiezos, valió la pena. Porque familia no es solo quien está a nuestro lado en los momentos de alegría, es quien permanece o quien vuelve cuando la tormenta pasa y es necesario reconstruir. Si aprendiste algo con mi historia, suscríbete a este canal, activa la campanita, deja tu like y comenta desde dónde viste esta historia. Estoy ansioso por saberlo. Gracias por escucharme hasta el final con empatía.